Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ángel Ordóñez y voy a pasar a hablar sobre el laboratorio final, el informe final del laboratorio número 4, que es sobre el tema de AM y FM. Bueno, como una breve introducción, ya hemos venido hablando varias veces que la modulación es un proceso bastante importante en todo el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Ya que nos ayuda mucho en la transmisión de señales. Y para este laboratorio vamos a trabajar con la modulación en amplitud, AM, y la modulación en frecuencia. Ambas técnicas parten de principios similares, pero se diferencian en el parámetro que se altera durante el proceso de modulación. En la AM, la amplitud de la señal portadora varía según la señal del mensaje, y en la modulación FM modifica la frecuencia de la portadora según la señal moduladora. Entre uno de los tantos objetivos tenemos realizar mediciones con el osciloscopio, examinar la señal AM, la FM, la modulación de doble banda lateral, la señal de banda lateral única, el espectro en una señal FM y así entre otros, ¿no? Bueno, vamos con algunos conceptos previos, ¿no? El AM, que es un procedimiento que es una forma de modulación de señal en la que la amplitud de una portadora de alta frecuencia se transforma por medio de una señal moduladora de baja frecuencia, ¿no? La señal moduladora representa una curva envolvente de la señal portadora, como podemos ver acá en la imagen, ¿no? La portadora, el carrier, es normalmente de mayor frecuencia y la señal modulante, ¿no? Y al final tendríamos la señal AM. Mediante mediante el AM, eh, a partir de dos frecuencias específicas se genera un espectro, ¿no? Que incluye dos componentes laterales, una ubicada por encima y otra por debajo de la frecuencia portadora, separadas de ellas según el valor de la frecuencia de modulación. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Las bandas laterales AM, acá tenemos la baja y la alta, ¿no? Y al medio tendríamos la frecuencia de la portadora. También tenemos respecto a su descripción matemática en AM, que se puede representar mediante esta ecuación, ¿no? Donde tenemos la frecuencia angular, su amplitud de la moduladora, la portadora, y entre otros. Y para esto se aplica identidades trigonométricas, ¿no? Y también podemos expresarlo de esta otra forma, ¿no? Si lo transformamos trigonométricamente. Bueno, en la figura vemos que hay una señal moduladora limitada entre 200 Hz y 3 kHz, ¿no? Y bueno, después, respecto a la figura que sigue, eh, es una forma básica de poder implementar un modulador AM, ¿no? Utilizando un circuito resonante, es decir, un oscilador junto con un transistor. La modulación consiste básicamente en multiplicar dos señales de distinta frecuencia y para realizar esta multiplicación se aprovecha la característica no lineal de una unión P-N, que en este caso corresponde al transistor, ¿no? Y acá tenemos la imagen, ¿no? Un transistor, una bobina, el transistor en las dos señales, ¿no? Y la salida de AM. Otra parte importante a saber es el grado de modulación, ¿no? Mm. Como vimos, el circuito resonante ubicado en la parte superior del montaje se encarga de permitir que únicamente el componente deseado del proceso de modulación esté presente en la salida del sistema, ¿no? Y también uno de los parámetros más importantes es el grado de modulación, ¿no? Que puede expresarse como un valor absoluto como en porcentaje. Este parámetro describe la relación entre la amplitud de la señal moduladora y la amplitud de la portadora y se expresa mediante esta igualdad. Bueno, acá tenemos otra imagen de un modulador AM. Acá tenemos cómo se calcula el índice de modulación, ¿no? Bueno, en esa figura vemos que el grado
de modulación se puede calcular de estas dos formas, ¿no? Mediante la relación entre amplitudes máximas y mínimas de la señal AM. Y de esta forma podemos determinar sencillamente el trapecio de modulación, ¿no? Que ya hablaremos más adelante. Ahora empezamos con lo que es la modulación de doble banda lateral. En el AM convencional se utiliza en transmisiones de onda larga, media y corta, ¿no? La amplitud de la portadora es superior a la señal moduladora, ¿no? Como ya lo dijimos. Además, la señal de mensaje se reparte únicamente en las dos bandas laterales, ¿no? Cada uno con el 50% de su contenido. Esto implica que la mayor parte de la potencia transmitida corresponde a la portadora. Y para incrementar la eficiencia y hacer que una mayor porción de la potencia transmitida corresponda a información útil, se aprovecha el hecho de que la portadora no es indispensable para transportar los datos. Y mediante el uso de circuitos adecuados, como por ejemplo filtros, es posible eliminar la portadora y conservar únicamente las bandas laterales BLS superior e inferior BLI. Y acá tenemos una imagen, ¿no? Una doble banda lateral AM con la portadora suprimida en LSB y USB. Y esta forma se le denomina como doble banda lateral, ¿no? O DBL. Y este procedimiento se puede encontrar en transmisiones de informaciones en emisiones estéreo, en aplicaciones dentro del rango de ondas ultracortas. Y la eliminación de la portada permite transmitir señales útiles con eficiencia significativamente mayor, ¿no? Y sin generar distorsiones. Por otro lado, tenemos lo que es la modulación de banda lateral única, que, bueno, si se considera que la información útil se encuentra duplicada, se llega a una tercera forma de modulación en amplitud, la modulación de banda lateral única, ¿no? O SSB en inglés. Este método se transmite únicamente una de las dos bandas laterales, lo cual permite utilizar de forma más eficiente el espectro, ¿no? La modulación BLU se emplea principalmente en transmisiones profesionales de onda corta, en las que es necesario reducir el máximo de ancho de banda por razones económicas, ¿no? Para poder ahorrar. Asimismo, se utiliza técnicas de multiplicación por frecuencia que permite cuatro canales, ¿no? Telefónicos, por ejemplo, mediante el uso de la frecuencia de la portadora. Acá vemos, ¿no? Una banda lateral superior suprimida, la portadora suprimida, y nos quedaría un filtro pasabandas, ¿no? En, en la inferior. Y este tipo de modulación se puede implementar mediante dos enfoques distintos, ¿no? Por ejemplo, el primero, en la banda lateral única, se obtiene a partir de una señal AM, ¿no? Pero como la portadora no puede eliminarse totalmente mediante el filtrado, la señal resultante conserva ciertos elementos superpuestos, ¿no? Y la alternativa consiste en generar la BLU directamente desde la señal de doble banda lateral, DBL, ¿no? En este caso, dado que la portadora ya está suprimida, la señal final queda compuesta únicamente por una banda lateral. Ahora pasamos con lo que es la modulación de frecuencia, ¿no? FM. Forma parte de una de las técnicas de modulación analógica de ondas, por decir, es una de las más conocidas. Se utiliza una onda sinusoidal continua de alta frecuencia como portadora de la información a transmitir. Las magnitudes determinantes son la amplitud, la frecuencia de la señal moduladora y entre otros, ¿no? En la modulación FM la información se incorpora variando la frecuencia de la portadora mientras que su amplitud permanece constante. Acá tenemos una imagen, ¿no? De la señal y la portadora en FM. Y bueno, respecto a su descripción matemática, podemos expresar mediante esta ecuación. También tenemos la relación entre la variación de frecuencia y la frecuencia de modulación, ¿no? Y esta relación se va a definir como el índice de modulación para FM, ¿no? Que sería esta expresión. La variación de frecuencia representa la desviación máxima de la portadora en un sistema FM. Ahora, otro punto importante es el espectro de frecuencia, que a diferencia del AM, en la cual solo aparecen dos bandas laterales,
El análisis de espectro de una señal FM modulada revela la presencia de múltiples bandas laterales, ¿no? Y estas dependen del valor del índice de modulación y aparecen cerca de la portadora por múltiples enteros, perdón, de la frecuencia modulada. Acá vemos, ¿no? Una imagen del espectro FM cuando el índice de modulación es igual a 0,5, 2,5, 1, 4, y así, ¿no? Vemos que hay numerosas bandas laterales. Y las amplitudes de estas bandas laterales se pueden determinar mediante funciones de Bessel, ¿no? De primera especie, evaluadas en el orden correspondiente. Índice de modulación, ya lo dijimos, y el ancho de banda requerido para señales moduladas en frecuencias, es decir, en FM, se estima con ese valor, ¿no? Dos veces la frecuencia de la señal modulada por el índice de modulación más uno. Esto significa que un incremento del índice de modulación conlleva la necesidad de un mayor ancho de banda, ¿no? Lo cual es fundamental en aplicaciones prácticas. Bueno, entre los materiales usamos lo que es el Unitrain, el modulador AM-FM, el demodulador AM-FM. Ahora sí, con respecto al desarrollo de la experiencia, primero vamos con la parte de AM, ¿no? El primer punto fue el principio de modulación AM, la medición con el osciloscopio. Y para esto se usó el siguiente montaje, acá lo tenemos. Y para la portadora seleccionamos un oscilador Colpi con los valores de 455 kHz y una amplitud de 100 milivolt pico pico, ¿no? Me- y medimos el canal A del osciloscopio, ¿no? Con una salida 2.1 del oscilador. Luego configuramos estos parámetros en el osciloscopio, iniciamos la medición y a continuación vamos a ver el canal A, ¿no? Donde está el AM out. Acá lo tenemos, luego respondemos el cuestionario, ¿no? Luego desconectamos la portadora del terminal OSI y en su lugar aplicamos un generador de funciones, ¿no? Una señal sinusoidal a la entrada de baja frecuencia. Configuramos el generador de funciones con estos parámetros y luego medimos la señal en la terminal AM-out, ¿no? Otra vez. Y nos daría este resultado. Y respondemos al cuestionario. Luego introducimos la portadora y la señal moduladora en el modulador AM, ¿no? Y medimos la señal en el canal A y la señal moduladora en el canal B. Y acá tendríamos, ¿no? La señal de salida y la señal moduladora. Luego respondemos al cuestionario y ya está. En la salida del modulador, la señal moduladora aparece invertida. En el oscilograma, la envolvente inferior corresponde a la señal AM generada. El segundo punto fue el grado de modulación, donde para esto usamos configuramos el osciloscopio con los siguientes parámetros. También vamos a utilizar lo que es el generador de funciones y vamos a modificar la amplitud de la señal de baja frecuencia, reduciéndola y luego aumentándola nuevamente, ¿no? Y nos daría este resultado de medición. Luego respondemos a lo que es el cuestionario y luego vamos a restablecer la señal moduladora a su valor inicial. Por eso configuramos el osciloscopio de esta manera y luego corremos el osciloscopio y nos daría este resultado, ¿no? Este diagrama. Luego respondemos el cuestionario y luego seleccionamos un grado de modulación de aproximadamente el 100% y tendríamos este siguiente diagrama, ¿no? Luego incrementamos la señal moduladora, es decir, el generador al 80% y ignoramos pequeñas distorsiones, ¿no? Y acá tenemos el resultado de ese 80%. Y también respondemos al cuestionario. Ahora pasamos con lo que es la demodulación AM. Para esto se usó este montaje. En esta parte utilizaremos un generador de funciones con estas características y también el osciloscopio.
Vamos a medir la señal en la salida NF de mod del detector AM y teníamos esto, ¿no? También respondemos esta pregunta del cuestionario. Y acá tendríamos una imagen de un demodulador AM básico, donde habría capacitores, resistores, un diodo. Y también respondemos la pregunta del cuestionario. Otra parte es el DBL, la que ya explicamos en la teoría que era, con mediciones en el osciloscopio, ¿no? Para esto hacemos el siguiente montaje y colocamos el puente en los contactos DSB y AM, ¿no? Y ajustamos la amplitud de la portadora a 200 milivolts pico pico en el oscilador Colpin, ¿no? Luego medimos la señal AM out sin señal moduladora y nos daría esto, ¿no? Esta señal. Luego respondemos el cuestionario y luego vamos a reducir la portadora residual usando el potenciómetro carrier null a la posición central aproximadamente. Luego configuramos el generador de funciones y también el osciloscopio, ¿no? Luego medimos la señal de baja frecuencia con el canal A y la señal moduladora con el canal B. Y capturamos todo el resultado y nos saldría esto, ¿no? Esta señal. Y respondemos al cuestionario. Ahora ponemos el osciloscopio en el modo XY y vamos a ver el siguiente resultado, ¿no? Que parecen dos triángulos, uno mirando hacia abajo y el otro hacia arriba juntos. Y también respondemos otra pregunta del cuestionario y copiamos el diagrama. Y ahora regresando al modo temporal, ajustamos el tiempo a 2 microsegundos y centramos, ¿no? En la imagen y nos daría este resultado en el modo temporal. Ahora pasamos con lo que es el espectro de frecuencia de AM y DBL. Se comparará el espectro de una señal AM con el de una señal DBL, ¿no? Para esto usamos el montaje anterior, va a ser igual. También usamos el generador de funciones y también, y para este caso, usaremos el analizador de espectros. Ahora medimos el espectro de AM retirando el puente DBL y ajustamos el carrier null para minimizar distorsión. Luego detenemos la medición y copiamos los resultados. Para esto vamos a variar los valores y el factor de tiempo. Y medimos en el analizador y nos daría este espectro, ¿no? En AM. Luego responderíamos un cuestionario respecto al espectro. Ahora vamos a medir el espectro DBL reinsertando el puente. Para esto nos daría este otro resultado. Y también respondemos al cuestionario. Ahora ajustamos el carrier null al centro y vamos a repetir el mismo paso anterior, ¿no? Y nos daría este espectro. Y respondemos las dos últimas preguntas del cuestionario de esa parte. Ahora pasamos con el BLU, la generación desde AM. Vamos a analizar la señal de banda lateral única generada a partir de una señal AM, comparando ambas. Para eso usamos el siguiente montaje y configuramos el oscilador Colpitts a una frecuencia de 449 kHz y una amplitud oscilatoria de 100 milivolts pico pico. Hacemos las siguientes configuraciones para el osciloscopio. Utilizamos el generador de funciones. También conectamos el canal B a la señal moduladora y medimos la señal A, ¿no? Colocando el canal a SSB out y registramos la señal BLU, que sería esta. Esto sería apagando el giroscopio, ¿no? Y esto sería el SSB out. Y respondemos la pregunta del cuestionario. Luego tenemos lo que es el BLU, la generación desde DSB. Eh, para esto usamos este montaje y seleccionamos la operación DSB del puente AM DSB, ¿no? Aumentamos la amplitud de la portadora a 200 milivolts pico pico y mantenemos la frecuencia igual a la anterior, ¿no?
minimizamos la portadora residual con el carrier null y también configuramos el generador de funciones según la tabla, ¿no? Y también el osciloscopio. Ahora medimos la señal en SSBAO y nos saldría esta señal. Y también respondemos la pregunta del cuestionario. Ahora, con respecto a la demodulación BLU, vamos a analizar la demodulación utilizando un demodulador balanceado. Para esto usamos el siguiente montaje y de igual manera vamos a configurar un generador de funciones, el osciloscopio y medimos el canal A la salida NF de mod y en el canal B la señal moduladora. Y luego nos saldría este resultado. De igual manera respondemos el cuestionario y por último las pruebas de conocimiento, ¿no? Todo lo respondimos correctamente. Ahora pasamos con la parte de FM, que es el principio de la modulación de frecuencia, la primera parte, ¿no? Usamos este montaje. y en primer lugar, vamos a seleccionar en el modulador FM una frecuencia de portadora de 100 kHz, utilizando potenciómetros, ¿no? Frequency y fine tuning. Calibramos el osciloscopio de esta manera y nos daría esta señal, ¿no? Acá nos dan instrucciones si no presenta una señal sinusoidal, pero acá sí la vemos. Y luego abrimos el generador de funciones, ¿no? Una señal de 10 kHz y 2 volt pico pico. Y lo introducimos en la entrada NF-IN. También configuramos en el osciloscopio. Y ahora medimos el canal A de la señal en la salida del modulador y con el canal B la señal de baja frecuencia. Y nos daría este resultado. Y ponemos las preguntas del cuestionario. Y podemos decir que durante esta medición la portada presenta una zona de comprensión en la parte negativa de la semionda de la señal y una zona de rarefacción en la parte positiva. Ahora pasamos en la parte de desviación de frecuencia, que para esto usamos el siguiente montaje. Vamos a configurar también el generador de funciones, el osciloscopio y medimos la señal de entrada y la señal FM resultante y registramos los resultados. Acá tendremos el resultado de la señal de entrada y la señal FM. Respondemos el cuestionario y ahora pasamos a la parte del espectro de modulación de frecuencia. En esta parte vamos a analizar el espectro de una señal FM con diferentes frecuencias de la señal de modulación. Para esto hacemos el siguiente montaje, configuramos el generador de funciones con los siguientes datos y ahora vamos a utilizar el analizador de espectros. Ahora medimos el espectro y reportamos los resultados en la ventana, ¿no? Por ejemplo, para el espectro de con frecuencia moduladora de 5 kHz nos da esto. Para la frecuencia de 10K Hz nos da esta imagen, se ve que es diferente. Y la de 15 kHz nos da esta otra imagen. Respondemos el cuestionario de esta parte. Ahora pasamos a la parte del índice de modulación de FM, ¿no? Vamos a analizar la influencia que la amplitud y la frecuencia de la señal moduladora ejercen sobre el índice de modulación por medio de mediciones con el osciloscopio, ¿no? Para ello, usamos este montaje, usamos el generador de funciones otra vez, ahora usamos lo que es el osciloscopio y modificamos la amplitud de la señal de baja frecuencia reduciéndola lentamente. Y luego modificamos la frecuencia de la señal aumentándola lentamente también. Y nos daría este resultado, ¿no? Respondemos la pregunta del cuestionario y eso sería por esa parte, ¿no? Ahora pasamos con la desviación de fase, ¿no? Vamos a analizar más detenidamente la influencia que ejerce la amplitud y la frecuencia sobre el ángulo de fase de una señal FM y se explicará el concepto de desviación fase a partir de las mediciones. Para eso usamos el siguiente montaje. De igual manera, configuraremos el siguiente generador de funciones y daremos los siguientes parámetros al osciloscopio. Y observaremos la señal FM modulada, ¿no? Acá tenemos la señal y respondemos la pregunta del cuestionario.
Ahora pasamos con la parte de demodulación de la señal FM, ¿no? Vamos a recuperar la señal de modulación a partir de una señal modulada en FM. Para eso usamos el siguiente montaje. Configuramos el generador de funciones, también el osciloscopio, y ahora medimos con el canal A la señal de salida del modulador y con el canal B la señal en la entrada del demodulador. Y tendríamos este resultado, tanto para la señal de salida del modulador y la señal de entrada del demodulador. Y respondimos las preguntas del cuestionario. Y por último, las pruebas de conocimiento, ¿no? En FM, ¿no? Las respondemos correctamente. Y bueno, ya casi finalizando, eh, algunos ejemplos, ¿no? Respecto a lo que es la modulación AM y la FM, ¿no? Por ejemplo, acá creo un código en MATLAB para el uso de modulación AM de doble banda computadora, el DCSBC. Para esto usé los parámetros de la frecuencia de muestreo, el tiempo, la frecuencia del mensaje de la computadora, las amplitudes, el índice de modulación, la señal de mensaje. Puse, ¿no? Las ecuaciones de señal de mensaje, portadora, la modulada. Luego ponemos las gráficas, ¿no? Que quieren que se muestren. Y también para que se muestre el espectro. Y como resultado nos daría esto, ¿no? La señal de mensaje, la portadora y la señal AM, ¿no? Y también el espectro de la señal AM. Vemos que es de doble banda lateral. Y con respecto a FM, acá hay un ejemplo estándar con FM, ¿no? Y para esto configuramos parámetros como las frecuencias, las amplitudes, la sensibilidad de frecuencia, la ecuación del mensaje, la señal FM, las gráficas y el espectro. Y nos daría este resultado, ¿no? La señal, la portadora y una imagen de la señal más detallada. Y por último, el espectro, ¿no? Bueno, con respecto a las conclusiones, la modulación AM ya vimos que permite transmitir señales mediante variaciones en la amplitud, ¿no? Pero presenta mayor sensibilidad al ruido, por lo que su uso se recomienda cuando no se requiere alta fidelidad. Y con respecto a FM, ofrece una mayor inmunidad al ruido y permite obtener una calidad superior en la señal recibida, ¿no? Debido a la desviación de frecuencia, lo cual es más conveniente para comunicaciones de alta frecuencia. También se verificó el comportamiento, ¿no? De las señales moduladas en el tiempo, así como sus espectros, ¿no? Evidenciando las diferencias entre la M, el FM, el DSB, el BLU y entre otros. La demulación AM resultó ser más simple, ¿no? Mientras que la demulación en FM y BLU requiere circuitos más elaborados, por así decirlo, ¿no? Especialmente para reconstruir adecuadamente la señal original. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.